Hola, mi nombre es Federico Padrón Martín y en este vídeo con el título Conformación por deformación, la forja, ha sido elaborado por un equipo de profesores de la Universidad de La Laguna perteneciente a las áreas de conocimiento de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación al cual pertenezco. Bien, como primera diapositiva de este vídeo plasmemos un índice. Vamos a dividir este vídeo en 4 apartados. En un primer apartado, introducción; en un segundo apartado, el objeto mecánico de la forja; en un tercer apartado, operaciones mecánicas de la forja; y en un último apartado, resumen, daremos algunas pautas que consideramos importantes para que se tengan en cuenta como recordatorio a la hora de visualizar este vídeo. Bien, pues vayamos entonces al primer apartado de este vídeo, introducción. La construcción de piezas por forja se realiza sometiendo a los metales a fuertes golpes de forma repetida. Es lo que vamos a llamar un tratamiento mecánico. Uno de los requisitos es que el material en su etapa previa se tiene que calentar, llegando a un estado pastoso, es decir, no puede llegar a estado líquido, tiene que quedar en estado pastoso. Es decir, entre la temperatura de fusión y la denominada cristalización. Por lo tanto, es un procedimiento mediante el cual los materiales sufren una deformación plástica, mayores deformaciones con menos esfuerzo, es decir, que lo que vamos a tener es una deformación plástica del material en este proceso de forja. La forja, importante destacarlo, desde el punto de vista mecánico, es donde se terminan las piezas a desbaste, para luego pasar al mecanizado de las mismas y su terminación final. Es decir, que lo que vamos a hacer con la forja es cambiar la forma de ese material, ¿de acuerdo? Y luego, posteriormente, si lo requiere la especificación técnica, lo tendríamos que llevar a una etapa a posteriori de mecanizado de las mismas. El forjado a mano se emplea para fabricar piezas pequeñas, siempre el forjado a mano va a ser para piezas pequeñas, o en trabajos de reparación. Básicamente lo vamos a ubicar en ese sector de los trabajos mecánicos, donde el producto final obtenido por las operaciones de forja se llama forjadura. Un ejemplo lo tenemos en el forjado de matriz abierta, va a ser el ejemplo claro de trabajo de forja a pequeña escala, de forjado a mano. Los trabajos de forja los podemos dividir en 2 categorías, nosotros lo entendemos así en este vídeo. La pequeña forja, dar forma a las piezas de pequeño tamaño, se realizará a mano, con ayuda de martillo y yunque, lo vamos a realizar con nuestras manos. Por medios mecánicos, por ejemplo, el martillo pilón, si lo hiciéramos por medios mecánicos. Y la gran forja, con ayuda de máquina, es lo que vamos a llamar la forja mecánica. Por ejemplo, operaciones de laminados de perfiles y planchas partiendo siempre de lingotes. Como podemos observar, la diferencia entre pequeña forja y gran forja es que básicamente en la pequeña forja va a ser para materiales pequeños que se vayan a forjar, mientras que la gran forja va a ser ya a un nivel más industrializado, como decimos ahí, partiendo del lingote. Bien, pues vayamos al segundo apartado de este vídeo, objeto mecánico de la forja. Los objetos de la forja los podríamos dividir en 3, podrían haber más, y de hecho hay más, pero nosotros desde el punto de vista educativo vamos a destacar estos 3, como ayuda a las asignaturas de tecnología mecánica para el alumnado. Como primer apartado, como primer objeto de la forma, dar a las piezas una forma aproximada, vamos a dar a las piezas una forma aproximada. El material sobrante será eliminado por arranque de viruta, es lo que estábamos comentando anteriormente, el material que consideramos sobrante después del forjado lo vamos a eliminar por arranque de viruta, hasta dejar la forma deseada en una etapa posterior a la forja. Estas piezas, desde el punto de vista mecánico, es lo que vamos a denominar de desbaste. Segundo objeto de la forja, darle su forma definitiva, por ejemplo, eliminando sopladura. Recordamos la sopladura como esos pequeños poros, burbujas que quedan en el interior que podemos eliminar con la forja, mediante esos impactos que le vamos a dar a la pieza en ese estado pastoso, caliente, como decíamos en las primeras diapositivas de este vídeo. Y como tercer objeto mecánico de la forja, entre los muchos más que hay, ¿de acuerdo?, mejorar sus propiedades mecánicas. Ese sería también otro de los inputs dentro de los objetos mecánicos de la forja, mejorar sus propiedades mecánicas.
Dos conceptos de apoyo que vamos a comentar a continuación antes de pasar al tercer apartado de este vídeo. Vamos simplemente a mencionar dos que consideramos importantes. El primero va a ser la temperatura de forja, simplemente a modo de recordatorio. La más alta posible para poder mecánicamente trabajar el material. Eso es lo que llamamos temperatura de forja. ¿Y qué vamos a llamar coeficiente de forja? Relación que existe entre la sección inicial y final de la pieza forjada. Va a existir una diferencia de sección, obviamente, entre la pieza original y la pieza que ha sido forjada. Va a existir una diferencia de sección, como nos podemos imaginar. Esa diferencia de sección lo que vamos a llamar coeficiente de forja. Bien, pues pasemos ya al tercer apartado de este vídeo. Operaciones mecánicas de la forja. El forjador se vale de unas determinadas herramientas. Por ejemplo, para sujetar las piezas a trabajar y regular lo que es el contragolpe que va a haber en este proceso de forja. Y solamente para golpear, para solo golpear. ¿De acuerdo? Se va a valer, el forjador entonces se va a valer de estas determinadas herramientas que vamos a ver a continuación, desglosadas en estos dos apartados. Por ejemplo, se va a tener que ayudar de tenaza, de lo que llamamos bigornias, que son pequeños yunques que van insertados en el ojo del yunque de mayor tamaño para dar forma a piezas de pequeño tamaño, de la tajadera, que va a ser como una herramienta donde por medio de impacto podemos crear una acalanadura, es decir, crear una disminución de sección, martillos de forjador y muchas más herramientas, pero estas son las que traemos a colación en este vídeo, a modo de ejemplo. Es decir, que el forjador se va a tener que ayudar de estas herramientas y de los equipos de protección individual que se establece para este tipo de trabajo mecánico. Bien, pues entonces ya lo que nos interesa es ver dónde vamos a calentar ese material. ¿Cuál sería el sitio donde vamos a calentar ese material? Eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Vamos a hacer un desglose de las partes que consideramos más importantes de lo que denominamos la fragua. Y vamos a definir entonces lo que es la fragua. Lugar donde se calientan las piezas hasta obtener la temperatura adecuada para ser forjada. De ahí todo lo que hemos explicado anteriormente. Va a ser un dispositivo de calentamiento destinado al forjado a mano. Entonces, si hacemos un corte transversal que vemos en esta diapositiva, realizado con esta ilustración, lo que vamos a intentar hacer es, mediante este corte transversal de esta ilustración que estamos plasmando a la derecha de la diapositiva, vamos a ubicarla con una fragua real para ir ubicando las partes y que nos sirva de apoyo. Lo primero que vamos a tener es que esto está destinado para piezas de pequeño tamaño. Vamos a tener la chimenea, este sería un aspecto de una chimenea, una fragua, ¿vale? La campana, como podemos ver en la fotografía de la izquierda, que sería lo que está en la parte inferior. El hogar, que va a ser el interior, donde vamos a utilizar un carbón específico que va a coger temperatura para luego colocar la pieza que queremos calentar, ¿vale? Y ahí estamos viendo el carbón donde lo calentaríamos para colocar la pieza que llega a esa temperatura idónea para ser forjada, ¿de acuerdo? Vamos a tener un ventilador, que lo tenemos en la parte inferior, es la que va a forzar el tiro para que podamos tener una combustión idónea, tanto al ser creada por el carbón para colocar la pieza y que sea calentada lo más uniformemente posible, y en la parte inferior vamos a tener un elemento, que lo tenemos en la parte inferior de la fragua, que es lo que vamos a llamar como expulsión de cenizas, para ir desalojando todas esas cenizas que se van creando en la fragua. Bien, pues básicamente estas serían las partes sencillas, fundamentales, de lo que es una fragua desde el punto de vista mecánico. Siempre para piezas de pequeño tamaño, o de tamaño pequeño, como estamos indicando ahí, en esta diapositiva. El forjado a mano, piezas de poco tamaño, de pequeña forja. Y aquí, una vez que hemos calentado la pieza en la fragua, la vamos a colocar o a presentar en un elemento, ¿de acuerdo?, que es lo que se llama el yunque. El yunque va a ser ese elemento que va a servir de apoyo a la pieza que ha sido calentada en la forja. Y es aquí donde vamos a realizarle impactos para disminuir la sección, poder eliminar esas sopladuras que comentábamos anteriormente. Vamos a ver diversas partes de este yunque, de un yunque convencional. Si nos vamos a la izquierda de esta fotografía, la parte de los extremos es lo que vamos a llamar los cuernos del yunque. Va a existir un aligeramiento en los yunques, ¿vale?, que es lo que vamos a llamar los ojos.
Aquí, en estos ojos, donde vamos a colocar la bigornia, por ejemplo, que comentábamos anteriormente, que va a ser ese pequeño yunque, para darle forma a piezas de pequeño tamaño, que me haría falta colocar en esa bigornia para no colocar en el yunque. El bloque de lo que es el yunque, las bigornias, que también vamos a llamar bigornia los extremos, ¿de acuerdo?, del yunque, que una tiene forma triangular y la otra va a tener forma como ovalada, dependiendo de la forma que yo le quiera dar a la pieza mediante impacto con ayuda del yunque. Y este yunque va a estar sujeto a una base de madera por estos elementos que se llaman los cepos. Tiene que estar bien sujeto ¿a qué? A lo que comentaba anteriormente, a una base de madera. Pues este va a ser el elemento que nos va a servir de apoyo para darle impacto a esa pieza que fue calentada en lo que es la fragua. Y esto en sí es lo que es un yunque convencional. Y luego también podemos hacer el forjado en lo que llamamos martinete. El martinete actúa sobre el metal forjado por medio de golpes bruscos, piezas de gran tamaño. Vamos a tener una pieza de un tamaño un poco superior que es necesario ya apoyarnos en una máquina. Esta máquina va a ser lo que llamamos el martinete. También lo podríamos denominar martillo pilón. Este martinete ya no tenemos fuerza con nuestras manos para incidir en el yunque y nos tenemos que apoyar en una máquina característica, como vamos a ver a continuación, que es el martinete, y con ayuda de esta máquina, ¿de acuerdo?, vamos a disminuir la sección de la pieza que hemos forjado. Bien, si vemos un martinete convencional, de los diversos tipos de martinetes que nos podemos encontrar, en este caso particular, este es el martinete convencional, ¿de acuerdo?, que nos sirve de apoyo a las operaciones de forjado ya con máquina. Tenemos un accionamiento mecánico, en ese lugar es donde vamos a colocar la pieza forjada, ¿de acuerdo?, para ir disminuyendo la sección hasta el requerimiento mecánico que se requiera para esa pieza forjada. Luego vamos a tener las guías, y en esas guías por donde va a bajar el elemento móvil, como veremos a continuación. La masa, que va a ser ese elemento que va a impactar, y que va a bajar y a subir por medio de un rebote, y que va a chocar en el yunque. Entonces esa masa va a bajar, ¿de acuerdo?, va a chocar sobre la pieza forjada, que a su vez está apoyada en el yunque, y vamos a tener un efecto de rebote, con un gran impacto, como veremos a continuación. Bien, pues vamos entonces a visualizar un vídeo simplemente ilustrativo para ver el funcionamiento de lo que es el martinete. Hay que tener en cuenta que estos son máquinas de gran impacto, para la cual tenemos que estar adiestrados y formados, simplemente a modo de demostración. Vamos a incidir una pieza, en este caso no está forjada, sino una pieza convencional, pero simplemente lo que queremos es plasmar cómo funciona este martinete. Bien, pues vamos a ver el siguiente vídeo ilustrativo. Ahí, como podemos ver, tenemos ya lo que es la cadena cinemática del martinete accionada, y aquí estamos accionando ya la parte superior, lo que es la masa. Vamos a regular un poco la velocidad de la masa contra el yunque y vamos a incidir simplemente a modo de demostración una pieza a la cual queremos disminuir la sección. Esta pieza debería estar forjada, pero bueno, lo que pretendemos con este vídeo es que podamos visualizar lo que es el martinete. Bien, una vez visto este vídeo de este martinete, ya lo que nos queda es la última diapositiva, resumen. Vamos a poner varios aspectos que nosotros consideramos a modo de resumen que ha sido de interés como recordatorio a lo largo de este vídeo. Primer apartado, la forja es una operación mecánica donde se da forma a materiales sin arranque de viruta, por conformación plástica, importante destacar este aspecto, con el fin de mejorar condiciones mecánicas, es decir, vamos a mejorar condiciones mecánicas de la pieza que queremos forjar. Segundo aspecto en esta diapositiva resumen, importante conocer las posibilidades de forjabilidad de los materiales, conocer conocer cuáles son las características de esos materiales para que sean forjables, porque no todos los materiales tienen las mismas características a la hora de ser forjados. Y conocer cuáles materiales son aptos para forjar, conocer qué materiales son aptos para realizar esta operación de forja mecánica. Otro aspecto, tercer aspecto en esta diapositiva resumen, vamos a destacar tres etapas. El ciclo, lo que llamamos el ciclo térmico de la forja. Vamos a ver un calentamiento, que lo hemos explicado, una operación de forja y un enfriamiento posterior. Se va a realizar pues un tratamiento mecánico en caliente.
Es lo que queremos destacar en este tercer apartado de esta diapositiva resumen. Básicamente es un tratamiento mecánico en caliente. El cuarto apartado, la posibilidad de defectos en la operación de forja. Siempre tenemos que tener en cuenta que podemos tener defectos a la hora de realizar las forjas que después tendrán que ser subsanados. Y como último apartado en esta última diapositiva resumen, como quinto y último apartado, estar adiestrado y formado en el uso de estos dispositivos, cumplir con la normativa de seguridad y de prevención de riesgos laborales y de equipos de protección individual específicos para cada uno de estos trabajos de forja. Conocer, básicamente, las propiedades metalúrgicas de los materiales. Tenemos que conocer las propiedades metalúrgicas de materiales para poder realizar estas operaciones de conformado por forja desde el punto de vista mecánico. Y con esto damos por finalizado este vídeo. Gracias.